¿Recuerdas a Sansón? Inmediatamente antes de la muerte de Sansón, él va a la presencia del Señor rogándole que una vez más le dé su fuerza para matar a los filisteos. Así que toma los fundamentos, toma las columnas del recinto en el cual se encuentra, las aprieta con sus brazos y las derrumba. Y cuando las derrumba, los filisteos que se encuentran en su interior mueren junto con Sansón también. Cuando los fundamentos son derribados, el justo se ve en una situación muy difícil, principalmente a razón de que su vida y los actos de su justicia están basados en aquellos preceptos divinos que él ha conocido. Cuando los preceptos son derribados, ¿qué ha de hacer el justo? Hoy día vivimos un momento en el cual los fundamentos del mundo están siendo atacados. La moral está siendo atacada. La sexualidad está siendo atacada. La familia está siendo atacada. La religión está siendo atacada. Cuando los fundamentos en el mundo se ven colapsar, ¿qué ha de hacer el justo? Quiero invitarte a que me acompañes al Salmo número 11. Salmo número 11. Y vamos a leer la bendita y todo suficiente palabra de nuestro Dios. Salmo capítulo número 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador serán la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Como nosotros nos damos cuenta, nuestro salmo es un salmo sencillo, pero es un salmo muy profundo. El título que el salmista le ha dado al salmo número 11 es Menashash Mizmor, es decir, al director del coro o al músico principal, Salmo de David. También dice su autor, Mizmor de David o Mizmor il David. Este título nos permite primeramente identificar el autor y segundo darnos cuenta del propósito original del salmo. El salmo es un salmo que debía ser cantado, por eso está dirigido al director del coro. Y nuestro salmo aborda uno de los grandes cuestionamientos de nosotros como creyentes y también del mundo en general, del justo en general, aun aquel que hace buenas obras también. Y tiene que ver con las acechanzas del malvado. Cuando el malvado se encuentra acechando, ¿qué ha de hacer el justo? Nuestro salmo tiene una división sencilla en dos partes, entre el versículo número 1 y el versículo número 3, y entre el verso número 4 y el verso número 7, y entre el verso número 4 y el verso número 7. Al principio de nuestro salmo, el salmista se encuentra planteando una pregunta retórica, aunque la mayoría de todos los salmistas, los comentaristas de los salmos, han afirmado que esta es una pregunta que está haciéndole él a alguno de sus amigos que le está dando un mal consejo. Y la discusión de la mayoría de todos ellos se trata de la aceptación de consejos de parte de un amigo y un amigo que pueda dar un mal consejo. ¿Deberíamos nosotros aceptar un mal consejo
un consejo de un amigo que no es muy buen consejo. Las personas pueden venir a nosotros con la mejor intención, aún siendo buenos amigos, y venir a nosotros con la mejor intención para darnos un consejo que no es el consejo y no es la decisión que Dios quiere que nosotros tomemos. Este salmo está envuelto entre las discusiones con respecto a los fundamentos del mundo y las discusiones con respecto a la prueba que Dios pone a sus hijos, cómo Dios prueba la fe en aquellos que aseguran tener fe. Pero veamos primeramente entre el versículo 1 y el versículo 3 la pregunta del salmista. ¿He de huir cuando se destruyen los fundamentos? ¿He de huir cuando se destruyen los fundamentos? Notemos que el salmo se encuentra envuelto en tres preguntas. La primera es, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? La segunda tiene que ver con qué ha de hacer el justo cuando los fundamentos son derribados. Estas dos preguntas se encuentran en esta primera sección de nuestro salmo. De manera imprevista, el salmista irrumpe afirmando que él ha confiado en el Señor. ¿Lo nota? Él afirma que ha confiado en el Señor. Nosotros hemos confiado en el Señor. La confianza del salmista, igual que la nuestra, se encuentra en el Señor. Él ha descargado toda su seguridad en que su confianza ha sido puesta en el Señor. La misma seguridad que cualquiera de nosotros puede tener cuando se acerca al Señor, cuando ha creído en el Señor y que puede afirmar, pero yo he creído en el Señor. Usted y yo podríamos decir, pero yo he creído en el Señor. Así que cuando nosotros hemos creído en el Señor, nosotros tenemos toda la seguridad. ¿Por qué habríamos de huir sabiendo que hemos confiado en el Señor? ¿Por qué habríamos de hacer algo como eso? Al contrario, cuando nosotros hemos escuchado el llamado de nuestro Dios, nosotros acudimos a Él, pero no huimos de Él. No sé si usted puede recordar a un famoso hombre que ha sido de los pioneros en cuanto a al evangelismo en el mundo y a las misiones en el mundo, llamado Guillermo Carey o William Carey. William Carey era un zapatero inglés. A lo que se dedicaba él era a hacer zapatos. Y no tenía otra razón realmente en su vida cotidiana, sino trabajar para el sostenimiento de su familia. Pero él siente el llamado de su Dios. Él siente el llamado de Dios, y siendo que era parte de una comunidad de pastores, de una cierta confraternidad, él va delante de esta confraternidad y les explica el llamado tan maravilloso que Dios le ha hecho. Pero para el tiempo de Guillermo o de William Carey, las misiones no eran famosas en el mundo y no había mucha pasión por las misiones. De hecho, el mundo cristiano había visto un renacer de un hipercalvinismo, es decir, de una cierta sensación de que nosotros no debemos acudir a otras partes del mundo porque Dios, si quiere salvar a alguien, va a levantar a alguien en ese lugar del mundo. Pero William no estaba tan familiarizado con este tipo de pensamiento. De hecho, él sentía todo lo contrario. Y una noche tuvo un sueño en el que el Señor le llamaba a irse a las misiones. Y a irse a las misiones a otra parte del globo terráqueo que él no conocía. Cuando él expone esta cierta sensación en medio de sus hermanos en la confraternidad, ellos no vieron con muy buenos ojos el hecho de que él se encontrase en ese momento particularmente, se encontrase planteando un llamado como este, porque parecía un llamado arminiano, una especie de sensación arminiana, más que una sensación calvinista. Pero Guillermo no dejó su pensamiento con respecto a su necesidad de las misiones. Y él mismo construyó un mapa. Él dibujó un mapa mundi en un lienzo, en un papel grande en su casa.
Y mientras él se encontraba leyendo la Biblia, cada vez que la leía, recordaba que el Señor le había dicho, en medio de un sueño, le había dicho que debía irse a la otra parte del mundo. Mientras se encontraba tomándose un café y leyendo la Biblia, se encontraba mirando el otro extremo del mundo. Así que, finalmente, el llamado del Señor es un llamado que puede en su corazón, y nosotros sabemos lo que pasó con William. Finalmente, él no pudo resistirse a este llamado al Señor a las misiones, se va a la otra parte del mundo, a la India, y allí entonces él empieza su ministerio. Mis hermanos, William tradujo la Biblia en al menos 20 idiomas, según cuentan sus biógrafos, en al menos 20 idiomas nativos de la India distintos durante ese tiempo que estuvo allí. Un zapatero que no tenía ni idea de las cosas de las que era capaz. Un zapatero que no sabía al momento antes de acudir al llamado del Señor, que no sabía las cosas que el Señor le daría, pero que cuando llega se da cuenta de su profunda habilidad para entender las lenguas nativas y puede traducir la Biblia a toda esa cantidad de idiomas. Luego nosotros sabemos, mis hermanos, que cuando Dios nos llama, cuando nosotros recibimos el llamado de parte del Señor, nosotros estamos llamados a acudir a Él. Porque hemos confiado en Él. Cuando Dios nos ha llamado, nosotros vamos, porque hemos confiado en Él. Él ha prometido para nosotros, aquellos que le buscamos y aquellos que dejamos las cosas por el Señor, Él ha prometido que Él nos dará el sustento y el abrigo. Él ha prometido que el obrero es digno de su salario. Él ha prometido ese sostenimiento. Y si nosotros confiamos en el Señor, ¿cómo hemos de escapar en medio de la adversidad? Cuando las cosas no parecen ir tan bien. Si hemos depositado toda nuestra seguridad y nuestra confianza en nuestro Rey de Gloria, entonces el Rey de Gloria peleará por nosotros como poderoso gigante. El autor del Salmo, que es David, está planteándose una pregunta que no deja de ser una pregunta que suscita una gran cantidad de incógnitas, de preguntas más. ¿A quién está diciendo esto David? ¿Se lo está diciendo a su amigo que le está aconsejando que lo mejor en ese momento es que huya? Muchos comentaristas han afirmado que este salmo lo escribió David en algún tiempo posterior a 1 de Samuel capítulo 18, en algún evento en el cual él tenía que huir de Saúl, o en el evento en el cual él tenía que huir de Absalón. Aunque es muy poco probable que haya sido escrito en el tiempo cuando tenía que huir de Absalón, sí hay algunas relaciones en su vida cuando él se encuentra a prueba en las persecuciones de Saúl y él decide no huir en medio de las persecuciones de Saúl. Cuando Saúl se encuentra persiguiendo a David, por ejemplo, en el momento cuando él está en la cueva, él parece que tuviese temor y parece que se quería esconder y de hecho lo hizo en la cueva para no ser identificado. ¿Habría de huir David en ese momento? Bueno, él no huyó, pero lo otro que es verdad es que no es probable tampoco que él haya escrito este salmo en ese instante. Él se queda allí como escondido, pero al mismo tiempo seguro. No hay ningún fundamento que se esté destruyendo, a razón de que el rey es Saúl y quien debe huir es David. Y David no tiene la potestad para hacerle daño a Saúl, porque Saúl es el rey. Aunque sea un rey malo, aunque Dios lo haya desechado, aún continúa siendo el rey puesto por Dios. Y por eso David no puede ejecutar ningún tipo de daño hacia Saúl. Además de que Saúl es el padre de su mejor amigo. Saúl es el padre de Jonatán. Así que él no va a querer hacerle daño a Jonatán, pero él ruega a Dios que sea Dios el que ejecute venganza y que sea Dios quien saque su justicia a la luz y quien condene al malo. Es una especie de imprecación en la que evidentemente él no puede tomar justicia por su mano, pero lo ruega a Dios. Sin embargo, hermanos, tampoco es muy probable que David se encuentre diciéndole esto a algún amigo que le está aconsejando ir.
Más bien parece que fuera un autocuestionamiento. David se está cuestionando a sí mismo y preguntándole a su propia alma como si fueran dos partes de sí mismo, y él está diciéndole a su propio ser: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Sus pensamientos y su seguridad se encuentran teniendo una confrontación en ese instante. Él piensa, según su raciocinio, que lo lógico en un evento como eso es que escape. Pero luego recuerda que ha confiado en el Señor y él mismo se dice a sí mismo: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Ha tenido usted algún tipo de cuestionamiento como ese, en el que usted entiende que lo racional es que usted haga todo lo contrario, pero que lo que Dios quiere es que usted se mantenga allí? ¿Ha tenido algún tipo de lucha de ese tipo? Si usted lo ha tenido, puede entender a David y lo que está pasando con David. David se encuentra en ese momento enfrentándose directamente con su fe. ¿Realmente él tiene la confianza suficiente en Dios para soportar el hecho de que Dios está probando su fe o no? Bueno, esta pregunta es una pregunta muy profunda, mis hermanos. Cuando nosotros meditamos en esta pregunta, nos damos cuenta que en nuestro interior cabalgan dos caballos de diferente color, uno negro y uno blanco. El negro, que es un caballo brioso y veloz, que quiere salir huyendo en el momento en el que siente que algo malo viene. Y el blanco, que es un caballo pasivo y manso, que quiere mantenerse quieto, confiando en las riendas que está dándole su amo. Nosotros en nuestro interior tenemos esta lucha interna. Pablo la describe como la lucha entre la carne y el espíritu, que mientras la carne quiere hacer lo que es malo, el espíritu a la verdad está dispuesto. Nosotros tenemos este tipo de lucha que tiene que ser discernida espiritualmente, en la que finalmente aquellos que han depositado toda su confianza en Dios descansan en el Rey de Gloria, que finalmente les ayudará en medio de la situación adversa. Nosotros en nuestro salmo nos estamos encontrando con ese panorama, y él dice el por qué no puede escapar, y él dice a quién también le está diciendo que no va a escapar. Mira que la pregunta dice: ¿cómo decís a mi alma? Esta es la palabra hebrea nefesh, espíritu, que a veces se utiliza para referirse a todo el cuerpo, pero en nuestro contexto y en nuestro salmo no se utiliza para referirse a todo el cuerpo, sino solamente a nuestro espíritu, a nuestro ser interior. Le está mencionando esto. Le está diciendo a su alma que no escuche estas palabras. Está diciéndole a su alma que tenga tranquilidad. ¿Por qué? Porque él ha dicho que él en Jehová ha confiado. Luego da otra razón, versículo 2. Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetar en oculto a los rectos de corazón. Esta es la ilustración de un soldado que se encarga de las flechas. Es un flechero que se encuentra en la parte previa, en la parte de atrás del pelotón. Se encuentra en la parte de atrás, y desde la parte de atrás él es el que toma su arco, atesa su arco, estira la cuerda y lo tiene preparado para soltarlo, de manera que el enemigo no sabe de dónde vendrá la flecha para atravesar su corazón. Estos son los flecheros de atrás en el ejército, pero en esta ocasión esos flecheros no son del ejército aliado, sino del ejército enemigo. Y el ejército enemigo es el ejército de los malos. No necesitamos mucha descripción de los malos, porque el día de ayer, en el Salmo número 10, nosotros nos dimos cuenta de esta maravillosa descripción que hacía el salmista con respecto a quiénes eran los malos. Recuerde que el malo se jacta del deseo de su alma. Él piensa que todo le saldrá bien. El malo es codicioso. El malo es altivo de rostro. El malo no busca a Dios.
El malo no tiene a Dios en sus pensamientos. El malo tiene sus caminos torcidos todo el tiempo. Los juicios del malo están lejos no están lejos, perdón, de la vista de Dios, pero él mismo piensa que sus actos están lejos de la vista de Dios. El malo desprecia a sus adversarios. El malo dice en su corazón que no será movido jamás, que nada le saldrá mal. Pero el malo también piensa que nunca le alcanza el infortunio. El malo tiene su boca llena de maldición, de engaños y de fraude. Debajo de la lengua del malo hay vejación y maldad. El malo se sienta en acecho cerca de las aldeas y en escondrijos mata al inocente. Esta es una descripción maravillosa del malo que está haciendo nuestro salmista. Y en nuestro texto nos dice que el malo es como un flechero, como el soldado que lleva la flecha. El malo ha atesado su arco, tiene listo su arco, el malo tiene lista su flecha y el malo está preparado para en lo oculto atravesar con una flecha al inocente. Nota lo que él dice, versículo número 2. Él dice que ellos tienden el arco, que ellos disponen sus saetas sobre la cuerda para saetar en oculto a los rectos de corazón. Como lo vemos aquí, el punto que está teniendo aquí nuestro salmista es que él, a pesar de que se encuentre siendo acechado para ser muerto en lo oculto, de repente, aún así, él no quiere y él no hará esto de huir por temor al malo. ¿Por qué? Porque su confianza la ha depositado en el Señor. Si usted recuerda repentinamente lo que pasó en Suacha con la muerte de Galán, fue algo similar. El malo se encontraba acechando en lo oculto, con sus armas preparadas, esperando el momento en el que este líder político se subiese a la tarima para finalmente matarlo. Aunque es distinta el arma, las características son las mismas. El malo se encuentra en lo oculto esperando al inocente. Así se encuentra el atracador o el malvado. El asesino se encuentra esperando el momento en que en lo oculto de repente pueda quitarle la vida al inocente o pueda quitarle sus pertenencias al inocente. Nuestro salmista se encuentra en una situación así, como la situación en la cual debería ser cuidado por escoltas y por gente armada. Pero la confianza de nuestro salmista se encuentra en el Señor. Ahora, nota la pregunta, y esta pregunta es el centro de todo nuestro pasaje. Versículo número 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Muchas cosas se han dicho con respecto a qué son los fundamentos. Muchas cosas se han advertido. La palabra para esto es una palabra hebrea que parece provenir del nombre de uno de los hijos de Adán, que es la palabra Set. La palabra hebrea Set se traduce normalmente como fundamentos. Si fueren destruidos los fundamentos. Esto es importante y nosotros debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el fundamento del pueblo de Dios se dio en el tercer hijo de Adán, en Set. Set fue el fundamento o el linaje de los hijos de Dios. Y es traducida normalmente en el Antiguo Testamento como fundamentos a causa de que esos fundamentos han sido implantados por Dios. Cuando los fundamentos de lo bueno son destruidos y se impone lo malo, entonces, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando la moral es destruida, cuando la familia es destruida, cuando los preceptos de autoridad y de respeto son destruidos,
¿Qué ha de hacer el justo cuando eso pasa? Mis hermanos, Satanás en nuestro tiempo se encuentra destruyendo los fundamentos. Todo lo que es bueno y agradable porque es conforme a la imagen de Dios está siendo atacado por Satanás. Por ejemplo, Dios construyó y creó la sexualidad para el deleite del matrimonio. Satanás, a través de estos últimos 2 siglos, ha enseñado que el sexo solamente debe buscar el placer final, una especie de hedonismo sexual en el que lo único que importa es el placer y ya. Y fue infundiendo eso poco a poco. Luego, Satanás dijo que no había necesidad de que nosotros cuidáramos nuestros ojos, que estaba bien si nosotros veíamos a una mujer mal vestida porque la culpa no es nuestra, la culpa es de ella. Y de hecho sí es culpable, pero también somos culpables nosotros. Luego Satanás dijo que el sexo no era exclusivo para el matrimonio y lo creímos. Satanás dijo además que en las prácticas sexuales había libertad para hacer cualquier cosa, sin límites, que podía abusarse de los órganos, que podía utilizarse el ano para lo que no es, o la vagina para lo que no es, o la boca para lo que no es. Y nosotros lo creímos. Luego, Satanás entonces dijo que el sexo entre hombre y mujer solamente no era exclusivo. Y muchos lo han creído también. También ha dicho que la limitación en las edades con respecto al sexo no es un problema. Y lo estamos creyendo. Mis hermanos, en algunos países del mundo, hoy por hoy, el tener sexo con animales o el tener sexo con niños no es ningún problema. Lo vemos todo el tiempo en las noticias. Solamente hace cerca de 2 años, una mujer en Londres fue autorizada para casarse con su perro. Y el mundo lo aceptó. Un hombre en los Estados Unidos no hace mucho tiempo aseguró que era una niña de 6 años. Y lo creímos. Una familia lo adoptó como si fuera una niña de 8 años. Un hombre en Canadá no hace mucho tiempo también se casó con su propio carro. Él aseguró que su carro le causaba placer sexual y él podía tener relaciones sexuales con su auto y finalmente se casó con su auto. Nos preguntamos qué más tendremos que ver. Sin embargo, el fundamento del sexo ha sido destruido a través del tiempo, el fundamento ha sido atacado. ¿Qué ha de hacer el justo cuando el fundamento es derribado? La autoridad ha sido desafiada. Los movimientos mayormente de izquierda han promovido un irrespeto a la autoridad y a las instituciones. Y no deberíamos entonces respetar a las instituciones, y el policía es visto como el enemigo y el encapuchado es visto como el amigo. Las instituciones se encuentran bajo ataque, los fundamentos se encuentran bajo ataque. La familia se encuentra bajo ataque. Los roles han sido corrompidos, incluso dentro de la iglesia de Dios. Ya la mujer puede ser llamada pastora y el esposo puede ser llamado el esposo de la pastora. Los fundamentos de la familia dentro de las diferentes órdenes de lo que Dios instituyó en los roles se encuentran bajo ataque. El fundamento se encuentra siendo derribado. Ya los órdenes de autoridad que Dios instituyó en su palabra han sido para ese tiempo, o porque Pablo era como machista, pero no porque él daba instrucciones para que la iglesia de Dios supiera cómo comportarse y cómo saber lo que era bueno. ¿Por qué no decirlo? Si esto pasa dentro de la iglesia, la corrupción de los roles, mucho más dentro de la casa. Parece que hoy en día que la mujer tenga que cuidar de los hijos es un acto de injusticia, de que estemos frustrando sus verdaderas capacidades, frustrando sus dones. Pero nada se encuentra más alejado de esto, porque nada produce más gozo al ser humano sino adecuarse al diseño para el cual Dios lo constituyó.
Nosotros encontramos grandes afirmaciones en la palabra de Dios. El rol importante de que el hombre sea el proveedor de su casa y la mujer la que edifica su casa, la que la embellece, es lo que provee realmente éxito a las familias. Pero vemos que se encuentran siendo las familias bajo ataque. Los grupos feministas en el último tiempo han influido dentro del pensamiento femenino, de manera que muchas mujeres, cuando tienen que cuidar de sus hijos, se sienten frustradas. No lo ven como el gran éxito y la victoria, porque están levantando hijos para el Señor, sino como un fracaso. Y eso no proviene de la palabra de Dios, sino de los movimientos feministas. Los hombres en el último tiempo son más cobardes que en cualquier otro tiempo de la historia. Si van por la calle y un ladrón sale, ellos huyen y esperan que sus mujeres los defiendan. Son cobardes, incapaces. En nuestro tiempo hemos visto un renacer de la cobardía masculina más grande que en cualquier otro tiempo de la historia. El hombre tiene miedo de ejercer la autoridad en su casa. El hombre no quiere opinar por no tener problemas con su esposa. El hombre no quiere llevar las riendas de lo que le corresponde. Mis hermanos, hay cosas tristes en la vida y ver a un hombre que está siendo sustentado económicamente por su mujer mientras él se queda en casa cuidando de los hijos. No porque sea indigno cuidar de los hijos, es una labor que le corresponde a los hombres. Pero Dios ha mandado al hombre a que se gane el pan con el sudor de su frente. Y de hecho, la autoridad que el hombre tiene no proviene solamente del hecho de que él sea hombre, sino del hecho de que él es el sustentador de su casa. Así que es comprensible que en una casa donde sea la mujer la que lleve el sustento de la casa, finalmente sea ella quien tome la autoridad y las riendas del hogar. Los fundamentos se encuentran bajo ataque. Solamente hace unos 2 siglos o un poco más tildamos al movimiento de los mormones de ser un movimiento herético y ser una secta a causa de su afirmación de que era lícito al hombre adulto casarse con las niñas menores de edad, o la poligamia, casarse con varias de ellas. Esto es algo que mancha y manchará siempre la historia de los mormones. Pero hemos visto eso aparecer ya no solamente en grupos sectarios. El catolicismo romano ha mostrado eso más y más. Un escándalo tras otro escándalo, en el que tiene que verse cómo los hombres, los sacerdotes, practican la pederastia y otros males adyacentes a esos. Hoy, mis amigos, nosotros vemos que los fundamentos están siendo atacados. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. ¿Qué hace el justo cuando los fundamentos están siendo atacados? Cuando los fundamentos están siendo destruidos. Bueno, lo que hace el justo cuando los fundamentos están siendo destruidos es que él confía en el Señor. ¿Usted puede imaginarse que Dios utilice eventos tan lamentables como esos para probar la fe de los justos? Mira cómo lo advierte la segunda parte de nuestro salmo. Él dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. ¿Será que Dios permite cosas como esas para probar al justo y para probar a su iglesia? Este salmo fue cantado tantas y tantas ocasiones en la casa del Señor. Ha sido cantado y repetido tantas y tantas veces en la casa del Señor, y aún así, en muchas ocasiones el creyente va a su casa con desesperación a mirar las noticias y los canales de televisión para ver qué es lo que tienen allí, qué es lo que dicen acerca de diferentes y nuevas problemáticas en el mundo, y luego lo mira con desesperación.
Pero el texto nos dice que Jehová no es ausente a esto, que Él no se encuentra desconociendo esta realidad, sino que al contrario, Él se encuentra sentado en su santo templo. En el cielo se encuentra su trono y sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él no desconoce las pretensiones de los grupos feministas o de los grupos proabortistas. Él no desconoce el hecho que dentro de la iglesia se ha sutilmente metido el feminismo. Él no desconoce el hecho de que los fundamentos de los órdenes de los roles en la familia se encuentran volcados. Él no desconoce el hecho de que los niños huérfanos han sido entregados en manos de los perversos que se han dejado llevar por sus pasiones y ahora quieren entonces inculcar este tipo de forma y diseño de familia a los niños. Pero Él es el protector del huérfano. Él no desconoce la corrupción en la política. Él ve todo esto y todo esto lo utiliza para probar al justo. Mis hermanos, nuestro salmo parece que hiciera un eco en lo que dijo Isaías en el versículo 1 del capítulo 66, cuando él dijo que el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. El salmo está diciendo que el templo es el estrado de los pies de Dios y el cielo es su trono. Parece que él está haciendo una referencia a que independiente de que los fundamentos estén acabándose en el mundo y de que el justo esté siendo perseguido, aún así Dios no desaparece de su templo. Él se mantiene en su templo. Algunos han afirmado con respecto a esto que este salmo tiene que ser previo a que Dios abandonara el templo. Pero lo probable de esto es que Dios se encuentra afirmando con respecto a nuestro salmo solamente un acto general, el hecho de que Dios se encuentra siendo consciente de todo lo que pasa entre los hombres, porque Él dice que sus ojos, sus pupilas examinan a los hijos de los hombres. Esa palabra párpado en otras versiones es traducida como pupila, para decir que lo profundo de Dios, esa partecita redonda, se abre para observar a los hombres, para analizar a los hombres. Luego dice que esta es una forma en la que Dios prueba al justo. ¿Necesita nuestra fe ser probada? Sí, Señor. En muchas ocasiones necesita ser probada. Porque hasta que nosotros no vemos que nuestra fe es puesta a prueba, nosotros no maduramos en la fe y no tenemos discernimiento entre lo bueno y lo malo. Nosotros racionalmente podemos entender los mandamientos de Dios y saber qué es lo que le agrada y qué no es lo que le agrada. Pero nosotros evidenciamos el entendimiento de lo bueno y lo malo solamente cuando Dios nos somete a pruebas. Cuando Dios nos prueba, nosotros aplicamos o no aplicamos el entendimiento correcto con respecto a la voluntad de Dios y lo que Él quiere para nuestra vida. Mis amados, las pruebas en nosotros son maravillosas, porque nos muestran qué tan cercanos nos encontramos nosotros a responder correctamente en los momentos de calamidad. ¿Qué debía hacer el salmista? ¿Huir? ¿Irse a los montes? No, porque en Jehová ha confiado. ¿Qué debes hacer tú en medio de las cosas? Responder de la forma en la que quiere Dios que tú respondas si es que en Él has confiado. Así que tú dices, robar es malo, porque en los mandamientos dice, no hurtarás, pero luego te enfrentas allí a una situación de necesidad extrema, muchos problemas, hambre y situaciones así, y ves la oportunidad de tomar un dinero del que nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta de eso. ¿Aplicarás tú el discernimiento correcto de lo bueno y lo malo en un evento así? Tú dices, el adulterio es malo porque Dios lo condena, pero estás allí frente a tu teléfono celular, en tu baño, nadie se va a enterar de lo que tú estás viendo y entonces tú finalmente terminas cayendo en pornografía. Allí se aplica verdaderamente si lo que estás diciendo es verdad con respecto al discernimiento que tienes de lo bueno y lo malo. Dios utiliza este tipo de cosas, pero mucho más grandes para probarte, para probarte. Por ejemplo,
que tu esposa o tu esposo te sea infiel, que tu vecino, tu mejor amigo te robe, que en tu trabajo, aunque seas el empleado destacado, te echen del trabajo, que a pesar de que has sido el sano de la familia, de repente te veas en una cama enfermo. Dios utiliza diferentes escenarios para probarnos. Y por qué no decirlo, estos escenarios en los que los fundamentos del mundo parece que están bajo ataque, son utilizados por Dios para probar a su pueblo como una colectividad. ¿Cómo va a responder su pueblo en medio de una situación así cuando los fundamentos están siendo removidos? ¿Cómo van a responder? Ahora, luego, y concluyo con esto, el salmista habla de la diferencia entre una prueba para un justo y el castigo para un malo. Como diría el autor de Hebreos, Jehová al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Porque si Dios lo dejara sin castigo, sería un bastardo y no un hijo. Y este es el caso en nuestro salmo. Él dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Oh, mis amados, qué maravillosa confianza de saber que, aunque nadie vea que nosotros actuamos con justicia, estos actos de bondad que nosotros hacemos cuando nadie nos ve, esta forma de proceder correcta conforme a Dios, que ningún hombre va a alabar, Dios la ve y Él la recompensará, porque Él ama la justicia y aborrece la maldad. Mis hermanos, esperemos, porque veremos la caída de todos estos hombres perversos, de estas organizaciones perversas que promueven el aborto, de estas organizaciones perversas que promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo, de estos presidentes y gobernantes corruptos que se hacen debajo del árbol que mejor sombra les dé. Esperemos y veremos cómo la calamidad viene a su vida, porque el Dios justo, Él hará justicia. Y Él está utilizando todas estas cosas, la remoción de los fundamentos, para que nosotros podamos, hermanos amados, ser probados. Gloria a Dios por las pruebas, porque las pruebas fortalecen nuestra fe. Padre de gloria, yo quiero darte muchas gracias por este salmo. Yo mismo y muchos de mis hermanos en los momentos de prueba y aflicción, cuando los fundamentos y lo que es correcto parece que está siendo puesto bajo ataque, Padre, nosotros muchas veces hemos entrado en desesperación. En muchas ocasiones en nuestra vida hemos huido en el tiempo de la prueba en vez de permanecer. Muchos, Señor, de nosotros nos hemos dejado convencer por malos consejos de amigos, Señor. Hemos caído en pecados que habíamos superado, la bebida, Señor, la mentira, las malas palabras. Señor, hemos caído, Dios de gloria, en situaciones tan adversas, Dios amado. Por eso, Rey de Gloria, yo quiero suplicarte, Señor, rogarte, por favor, Señor, por favor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder descansar en el hecho de que tú pruebas nuestra fe y que los fundamentos del mundo no serán removidos, porque tú estás sentado en tu trono y tu trono se encuentra en el cielo y la tierra es el estrado de tus pies. Así que bendito, glorioso Dios, alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Jehová, nuestro juez. Gloria sea a tu nombre. Amén. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão para as ocultas dispersões.
justo fazer então, se nesta vil condição no templo está o Senhor, e nos céus o trono seu, seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens veem. E ao justo aprova Deus, mas odeia ao homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, Mis hermanos, que Dios los bendiga mucho en este día y los guarde y Él les permita descansar siempre en que quien se encuentra en control en el mundo es el que está sentado en el trono, el que está cubriendo con sus faldas el templo, o que cubría con sus faldas el templo, y aquel a quien los serafines le cantaban santo, santo, santo. El Dios que se encuentra sentado en el trono es quien gobierna el mundo y todo lo que pasa en él, y Él está mirando al justo, y Él es el que está probando al justo también, mediante la destrucción de los fundamentos. Mis hermanos, Dios los bendiga mucho y los guarde. Nos vemos, si es la voluntad de Dios, el próximo martes en este devocional. El día lunes también es festivo, hasta donde tengo entendido. Así que este próximo lunes tampoco tendremos nuestro devocional, sino hasta el martes. Mis hermanos, Dios los bendiga entonces, y nos vemos el día del Señor, si nuestro Dios nos lo concede. Bueno, chao, chao. Un abracito.